que empezamos a trabajar hoy. Perdón, pero sigo admitiendo gente. Derivadas. Una cosa que hay que tener presente siempre que trabajamos con derivadas es el significado geométrico, ¿sí? El significado geométrico de la derivada, que es lo que pusimos en las hojitas de la clase de hoy, que está cargada en la materia, en la página de la materia. Significado geométrico del concepto de derivada. Y es que si uno tiene una función, gráfica de una función, ¿sí? Y tiene un punto, ¿cómo se llama? A considerar la gráfica de una función f de x, y tiene un punto x0 acá. En ese punto hay una recta tangente, es decir, una recta que toca la función en ese punto. ¿Y qué es esa dirección de la tangente? La dirección de la tangente es, digamos, bueno, esto es una recta, ¿no? Por lo que me haya quedado muy feo. Esa dirección de la tangente significa que si uno está, perdón, si bien un objeto viene recorriendo esta trayectoria de la curva f de x y se sale de la curva, ¿sí? en ese punto que está acá, que es el punto x0, f en x0, entonces se escapa por esta dirección, por la dirección de la tangente, ¿sí? Se fue por la tangente de ese objeto. Sería la dirección de escape en cada punto de la curva. Y entonces, el significado es geométrico del concepto de derivada, es que es la pendiente de la recta tangente a la curva de f de x en el punto x0, f de x0. Es decir, que si uno quisiera mirar la ecuación de esa recta tangente en ese punto, en el punto x0, f de x0, es la recta igual, y como pendiente uno pone la derivada de f de x0, y después seguimos con la ecuación normal de una recta que pasa por un punto, ¿sí? Entonces lo importante es que como pendiente ponemos la derivada de f en el punto evaluada, en el punto x0. Bueno, eso muy genéricamente. También en las hojas de la clase de hoy lo que explicamos es cómo se genera esa pendiente de la recta tangente, que uno lo que hace es empezar a aproximar las rectas secantes, empieza a mirar las rectas secantes a esta curva. Las rectas secantes son las rectas que pasan por los puntos de la curva, las empieza a mirar, y cada vez que uno se acerca más al punto x0, las pendientes de esas rectas secantes se parecen mucho a la pendiente de la recta tangente, y por eso es que uno toma
como definición de la derivada es que f' en el punto x0 es exactamente el límite de ser f en x0 más h menos f en x0 sobre h, cuando h tiende a 0. ¿No? O sea que si uno tiene este límite, si tiene una función y calcula este límite, y este límite existe, quiere decir que la función es derivable en el punto, y el valor del límite es el valor de la derivada en este punto. Este cociente que está acá, el cociente, estoy omitiendo, el cociente f de x0 más h menos f en x0 sobre h se llama cociente incremental. ¿Y por qué cociente incremental? Bueno, porque si uno tiene, otra vez hago un grafiquito, una curva de f de x, o sea, la gráfica de la función, y me paro en este punto de x0, y después me paro en un punto que sea x0 más un h, acá tendré el punto f en x0, acá el valor f de x0 más h. El cociente lo que me mide es la razón de cambio, ¿no? O sea, lo que me está midiendo es lo que mide esto que voy a dibujar en rojo, esto que mide f de x0 más h menos f en x0, dividido esto que es x0 más h menos x0, o sea que mide h. Finalmente entonces me mide la razón de cambio de los valores de la función sobre la distancia en x. El concepto de derivada surge esencialmente en física cuando uno quiere medir la razón de cambio de la posición de una partícula con respecto al tiempo, y ahí es que surge el concepto de lo que sabemos que es la velocidad, ¿no? Que es la razón de cambio de la distancia en función del tiempo. Y la velocidad finalmente es eso, en física es la derivada de la función posición de una partícula en un instante de tiempo. O sea que el concepto de derivada tiene una definición, tiene una interpretación geométrica y tiene muchas, pero muchas aplicaciones en distintas, perdón, estaba mirando el chat, en distintas áreas de la matemática, ¿sí? Y en física en particular. Sí, Fátima, me querías preguntar algo. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber qué quiere decir el H, qué representa. No termino de entender. El H es, a ver, estamos mirando la hoja, sí. El H es, yo me paré acá en X0, ¿sí? Acá me paré en este X0 que está acá, lo voy a poner en verde, así nos vemos dónde estoy escribiendo. Entonces, un segundo que admito. Entonces, yo me quiero desplazar de ese valor de X a otro valor, a otro X en el dominio. Bueno, ese otro X en el dominio lo escribo como X0 más H, como que a ese X0 le sumé H para correr, ¿sí? O sea, este es un X', que es X0 más H. Es un número positivo que me corrí. Puede ser positivo o puede ser negativo, ¿sí? En este caso es un número, un incremento positivo. Entonces me corrí hacia la derecha. Por eso es que
es que el pedacito la distancia entre ese punto x' y este x0 es h, porque es la diferencia que hay entre esos dos. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Otra forma de pensar ese cociente incremental, para no ponerle h, si lo miran en algún libro, a veces algunos usan esta idea de h y otros lo pueden usar así directamente, que es exactamente lo mismo. Digo, me paro en un punto x1, me paro en un punto x2, esto es f de x1, esto es f en x2, y entonces el cociente incremental es f en x2 menos f en x1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Y vamos a ponerle acá x0 para que parezca que este está fijo. X0 y a este le vamos a poner x. Vamos a poner x. Y0. Y entonces el límite, tengo que borrar este, lo escribo más a la derecha. Y entonces f' en x0 se define como el límite del cociente incremental f de x menos f en x0 sobre x menos x0 cuando el x se aproxima al x0. Que el x se aproxime al x0, estamos diciendo que este incremento tiende a 0, ¿sí? O sea que x menos x0 tiende a 0. Por eso es como que uno, haciendo un cambio de variables, es que también podemos pensar que sale que el h es x menos x0. ¿Sí? O sea que esta puede ser una forma en la que lo encuentren, y es una manera de definir la derivada, y la otra es a partir de considerando como h que tiende a 0, el límite mirando cuando h tiende a 0. Cualquiera de las dos que usen está bien. Nosotros en esta materia no vamos a trabajar con la derivada a través de la definición. ¿Qué quiero decir? Si bien en la hoja hice uno o dos ejemplos de cómo calcular la derivada en un punto de alguna función a través de la definición de x, creo que hice de x al cuadrado, de x, y no me acuerdo de cuál más, no nos vamos a preocupar por calcular la derivada de esta manera a través de la definición, sino lo que vamos a usar es reglas de derivación, es decir, las reglas de derivación, ¿cómo las usamos? Primero sabemos, ahí en las hojas de la clase de hoy, hay un listado de cómo queda la derivada de algunas funciones. Una vez que sabemos eso, también tenemos reglas de derivación que nos dicen cómo se deriva la suma, la resta, el producto y el cociente, en principio. Y entonces, con esas reglas más las derivadas que sabemos de esa tabla de derivadas, ya sabemos derivar una familia bastante grande de funciones. O sea que nosotros vamos a calcular la derivada usando estas reglas de derivación. Por un lado eso. Entonces, si no hay alguna pregunta, o si quieren hacer alguna pregunta, háganme, y si no empezamos con algunos ejemplos de derivadas y de calcular la recta tangente de una curva. Ninguna duda por ahora, profe. Bueno, entonces avanzamos con ejemplos. Bueno, vamos a calcular. Primero vamos a calcular derivadas. Calcular la derivada de
f de x igual 5x a la cuarta menos 3x cubo más 2x Esperen que la voy a poner abajo, no puedo escribir ahí tan a la derecha. De f de x igual 5x a la cuarta menos 3x cubo más 2x menos 1. Bueno, ¿qué es lo primero que uno tiene? Entonces, queremos calcular f' de x. Y como lo que tenemos es una suma y resta de funciones, entonces lo primero que nos va a quedar es la suma y resta de las derivadas. Es decir, lo voy a escribir así primero. 5x a la cuarta derivado menos 3 por x al cubo derivado más 2 por x derivado menos la derivada del 1. Y ahí empiezo a usar las propiedades que sé. Primero, 5 por x a la cuarta, es decir, tengo una constante por x a la cuarta y quiero derivar eso. Entonces, si miran las propiedades que vimos, cuando tenemos el producto de una constante por una función y derivamos, me queda la constante sigue multiplicando y me va a quedar la derivada de x a la cuarta menos 3. Lo voy a ir haciendo con mucho detalle este primero y después ya a medida que nos vamos poniendo cancheros lo vamos haciendo más rápido. La derivada del 1. Y entonces esto me va a quedar la derivada de x a la cuarta, ¿qué es? Cada vez que tengo x a la n lo que hace es baja la potencia y como exponente me queda 1 menos. O sea que esto va a ser 5 por 4 por x al cubo menos 3 por 3 por x al cuadrado más 2 sería acá, voy a poner acá por 1 por x a la 0 menos, y la derivada de una constante es 0. O sea que esto me va a quedar 20x cubo menos 9x cuadrado más 2. Y esa es la derivada de mi función f de x. ¿Estamos? Entonces, f' de x es 20x cubo menos 9x al cuadrado más 2. Si yo quiero saber quién es la derivada de f en 3, lo único que tengo que hacer es evaluar. O sea que hago f' en 3, me quedan 20, no, lo voy a hacer en 2 para que no me queden números tan grandes. 2. Eh, 2 al cubo, 8 por 20. Me queda 20 por 8, entonces acá. Menos 9 por 4, más 2. O sea que esto me queda 160 menos 36 más 2. 160 menos 36 es 24. 124 más 2 es 126. Bueno, y si quiero calcular, ya que estamos, la ecuación de la recta tangente a f en x igual a 2, ¿qué hacemos? Ya tenemos
ya tenemos ya sabemos que esto va a ser igual a f' en 2, la pendiente, por x menos el 2, más el valor de f en 2. ¿Cuánto vale la función en 2? Nos quedaría saber. Acá, f en 2, esto era 5 por 2 a la cuarta, menos 3 por 2 al cubo, más 2 por 2, creo que era así, ¿no? Sí. Bien. O sea que esto es 2 a la cuarta es 16 por 5, 80. 2 al cubo, esto es un 2 al cubo. Dos al cubo es 8 por 3, 24. Más 4. Menos 1. 80 menos 24 me quedan 56. Más 4, 60. Menos 1, 59. Luego me queda igual. El valor de f' en 2, que no me acuerdo cuánto era, es 126 por x menos 2 más 59. Y cuando despejamos ahí me queda 126x menos 126 por 2, me quedan 252 más 59. Sé que esto es 126x, sería menos 193. Y esa es la ecuación de la recta tangente a f en este punto. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Hagamos alguna derivada más. Si tenemos un ejemplo más, queremos calcular f' siendo f de x igual x cuadrado más 3 por e a la x. Bueno, entonces uno lo que tiene que hacer es identificar las operaciones que aparecen en la función. Y acá, digamos que lo más grande que aparece es un producto. Entonces lo que tengo que aplicar es, aplico regla del producto para derivar. ¿Cómo es la regla del producto? Bueno, me dice que la derivada de la función va a ser la derivada del primero por e a la x, o sea, por el segundo sin derivar, y sumo ahora el primer factor por la derivada del segundo factor. Seguimos en la hoja de abajo. ¿Cómo me va a quedar la derivada del primer factor? Esta derivada que está acá. Fíjense que acá tengo una suma. O sea que me va a quedar la suma de estas derivadas. Ahora, la derivada de x al cuadrado es 2x. Y la derivada de 3 es 0. Entonces esto me va a quedar 2x 2x directamente por e a la x más
x cuadrado más 3. ¿Y quién es? Vuelvo acá un segundo. ¿Quién es la derivada de la función exponencial e a la x? La tabla dice que me queda la misma función, ¿sí? Que la derivada de e a la x es e a la x. Y entonces, esto me da e a la x. Y ahora, para resolver un poco más, saco factor común e a la x y me va a quedar esto que está acá como la función derivada, ¿sí? Entonces, f' de x va a ser, la ordeno un poco, x cuadrado más 2x más 3 por e a la x. Esa es como función derivada, esto, o sea, esto me está diciendo esta función dice lo que vale la derivada de f en cada punto. O sea, por un lado uno dice, bueno, si yo quisiera saber cuánto vale la derivada de esa función en 0, uno podría o bien calcular el límite del cociente incremental puntualmente y decir cuánto vale, o saco la función derivada, que es lo que hicimos acá, y evaluamos. En 0 me vale 0 al cuadrado, más 2 por 0, más 3 por e a la 0, o sea que me queda 0, 0, 3, y como e a la 0 es 1, esto me queda finalmente 3. ¿Sí? Hagamos otro ejemplo. Calcular f' siendo f de x igual x más 1 seno de x sobre x al cuadrado. Para los que se conectan hoy por primera vez a esta clase, les digo, en un ratito nomás se me va a cortar la reunión, los vuelvo a admitir enseguida, ¿sí? Así que si se corta y yo no me doy cuenta, vuelvan a conectarse enseguida porque los vuelvo a admitir. Bueno, queremos calcular f' siendo esta función. ¿Qué es lo principal que tenemos en esta función? Bueno, tenemos un cociente. O sea que lo primero que vamos a tener que usar es la regla para derivar un cociente. Otra cosa que les digo, fíjense que acá tengo un cociente, estoy dividiendo, uno podría pensar, bueno, el dominio de la función, sí, el dominio de mi f es los reales menos el 0, en este caso, claramente. Y hasta ahora yo derivé sin pensar mucho en los dominios. Bueno, uno deriva y aplica las reglas de derivación pensando en que está pudiendo derivar. Es decir, donde vale la derivada, ¿sí? Cuando yo derive esta función, fíjense que la derivada del numerador, que es x más 1 por el seno de x, esa derivada, esa función es derivable para cualquier x, en particular para los reales menos el 0, que es el dominio de esta función. El denominador también es derivable para todos los reales, en particular para los reales menos el 0, y en los reales menos el 0 es distinto de 0.
O sea que la función va a ser derivable en todos los puntos, menos donde el denominador valga 0, que es justamente este dominio. Luego, el dominio de la derivada, en este caso, también va a ser los reales menos el 0. O sea, a lo que voy es que uno está bien en pensar dónde está definida la función derivada, para no meter la pata después a la hora de evaluar y estar evaluando en algo en lo que la función no tiene sentido, ¿no? Y puede pasar, y de hecho en general pasa, que el dominio de la derivada no coincida con el dominio de f. Puede ser igual o más chico, ¿sí? Nunca más grande, nunca va a poder estar definida en un conjunto más grande del que está definida la función. Siempre la función derivada va a ser, porque el dominio es el conjunto donde es derivable la función, o sea que no puede ser más grande que el dominio de f, ¿sí? Bueno, hago la derivada esta antes de que se corte. F' de x, ¿qué me va a quedar? La regla del producto dice, lo voy a escribir de a poco, dice, derivamos el numerador y lo multiplicamos por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y todo eso lo dividimos por el denominador elevado al cuadrado. Así que, y esto es importante y nos va a servir este detalle, el cociente de una derivada siempre va a ser positivo, ¿no? Cuando uno aplica esta regla de la derivación del cociente, porque siempre estoy dividiendo por el cuadrado de alguien. O sea que el denominador ese siempre me va a quedar mayor que 0. Bueno, a ver, ¿cómo queda esto? Cuando tengo que derivar el numerador, ahí en el numerador tengo un producto. Entonces ahí voy a tener que aplicar la regla del producto. ¿Qué me va a quedar eso? Esto me va a quedar, entonces, la derivada de x más 1 por el seno de x sin derivar, más, porque es un producto, x más 1 por la derivada del seno de x. Todo eso multiplicado por x al cuadrado, menos, y el otro término, fíjense, cuando multipliqué por x al cuadrado, multipliqué por este que estaba acá, ¿no? Y en el otro término me va a quedar entonces menos x más 1 seno de x por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Y todo esto dividido x al cuadrado elevado al cuadrado. Como se va a cortar, corto yo la reunión y los vuelvo a emitir, así no me queda en la mitad del ejercicio. Bueno. Seguimos con el ejercicio, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profe. Bueno, seguimos entonces. Habíamos llegado hasta esta parte que estábamos resolviendo la derivada del cociente. Ahora, vamos a empezar a derivar el numerador, que ya habíamos aplicado la regla del producto. Entonces, tenemos que derivar x más 1. Ahí es una suma, o sea que es la suma de las derivadas. La derivada de x es 1, y la derivada de 1 es 0, así que esto me va a quedar 1 por el seno de x, más x más 1. ¿Y cuánto me da la derivada del seno? La derivada del seno me da el coseno de x, por todo esto x al cuadrado, menos, esto lo voy a escribir acá si quedan más juntos, cos x por el seno de x, sobre x cuadrado elevado al cuadrado.
Bueno, y a ver, esto me va a quedar entonces x cuadrado seno de x más x cuadrado por x más 1 por coseno de x menos 2x por x más 1 seno de x. Y eso todavía lo voy a poder achicar un poquitito. Dividido x al cuadrado. Ahora lo único que hago es empezar a trabajar un poco algebraicamente esta expresión. Esto que está acá me queda menos 2x cuadrado seno de x menos 2x seno de x. Así que x cuadrado seno de x menos 2x cuadrado seno de x me va a quedar menos x cuadrado seno de x menos 2x seno de x más x cuadrado por x más 1 por coseno de x y todo esto dividido x al cuadrado elevado al cuadrado. A ver. No sé, lo podríamos escribir un poco, sacar acá el factor común x y que me quede bueno, a ver, vamos a achicar un poquito más. X por 2 x seno de x, voy a sacar acá el factor común. X seno de x por menos x menos 2 más x cuadrado por x más 1 coseno de x sobre x cuadrado elevado al cuadrado. Y ahí más o menos ya estaría una expresión razonable de lo que es la derivada. Si uno quiere evaluar la derivada en algún punto, entonces, qué sé yo, hago f' en, por ejemplo, en pi sobre 2. Me va a quedar pi sobre 2 por el seno de pi sobre 2 menos pi sobre 2 menos 2 más pi sobre 2 al cuadrado por pi sobre 2 más 1 por coseno de pi sobre 2 seno de pi sobre 2 sobre pi sobre 2 al cuadrado. Pero fíjense que como coseno de pi sobre 2 es 0, todo este término se me hizo 0. Como el seno de pi sobre 2 vale 1, acá entonces me va a quedar que f' en pi sobre 2 es pi sobre 2 por menos pi sobre 2 menos 2.
pi sobre 2 menos pi sobre 2 menos 2 sobre pi sobre 2 a la cuarta. Y entonces acá puedo simplificar este que se vaya con uno de estos y me va a quedar menos pi sobre 2 menos 2. Menos pi sobre 2 menos 2 sobre pi sobre 2 elevado al cubo. ¿Sí? Y ahí tenemos lo que vale la derivada de la función en el punto pi sobre 2. ¿Me van siguiendo? ¿Hay alguna pregunta? ¿Puedo volver a la hoja anterior, profe, por favor? Sí. ¿Está? Sí, profe. ¿Sí? Hagamos un ejemplo más. Pongamos que tenemos f definida desde 0 más infinito a r, que f de x es x por la raíz de x. Y queremos calcular f'. Este es un ejemplo en el que el dominio de la derivada es más chico que el de la función. ¿Por qué? Porque la derivada de la raíz de x está definida o existe en el intervalo abierto 0 más infinito, o sea que al 0 no lo puedo tomar. Entonces, la derivada va a estar definida donde estén definidas las derivadas de las funciones que actúan, de todas las funciones que actúan. La derivada de x, el dominio que estamos considerando es 0 más infinito. Ahora, la derivada de x está definida en 0 más infinito, en el intervalo 0 más infinito tomando el 0. Y la derivada de la raíz de x está definida en el intervalo 0 más infinito, pero sin tomar el 0. Por lo tanto, la derivada va a estar definida en el intervalo abierto 0 más infinito a r. ¿Y cuál es la fórmula que va a tener la derivada? ¿No? Ahí tenemos que aplicar regla de la derivada. Me queda la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. ¿Y qué es esto? Bueno, la derivada de x es 1 por el segundo sin derivar más x. ¿Y cuánto vale la derivada de la raíz de x? Vale, lo que dice la tabla, 1 sobre 2 veces la raíz de x. O sea que esto tenemos acá. Podríamos sacar como denominador común 2 raíz de x para llevarlo todo a una sola expresión. Y me va a quedar 2 raíz de x dividido 1 es 2 raíz de x por raíz de x, me va a quedar 2x más x. O sea que esto me va a quedar 3x sobre 2 raíz de x, la derivada de esa función. Fíjense lo que hice acá, por las dudas.
¿Cómo llegué a este 2 raíz de x? Porque esto me quedaba 2 raíz de x por raíz de x. O sea que esto es lo mismo que 2 raíz. No puedo poner cuadrado acá. Esto es lo mismo que poner 2 raíz de x al cuadrado. Ahora, 2 raíz de x al cuadrado es 2 por el valor absoluto, perdón, por el valor absoluto de x. Pero, ¿qué estoy considerando? Que los x están en el intervalo 0 más infinito, es decir, que los x son positivos. Y entonces eso finalmente hace que el valor absoluto de x me quede como x. Por eso de ahí salen los 2x. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Que hicimos ejemplos de sumas, restas, productos y cocientes de derivadas. Si no hay preguntas, entonces avanzo con algún ejemplo más de la regla de la cadena. Ejemplos para derivar funciones compuestas. Uno sabe que otra de las operaciones que puede hacer con dos funciones es componer una función, es decir, a partir de dos funciones o más, generar una nueva función que se origina de aplicar una función a la otra, ¿sí? A los valores que me da la otra. Eso me devuelve una función que se llama función compuesta, o la operación se llama composición de funciones, y hay una fórmula que se llama regla de la cadena para derivar este tipo de funciones. Si bien la dije en la clase, en las hojas de la clase, la vuelvo a poner acá, regla de la cadena. La regla de la cadena dice que, sí, a ver, si G es derivable en un punto x0 y f es derivable en g de x0, entonces la derivada de f compuesta con g en el punto x0 es f compuesta con g prima en x0. ¿Cómo se va a calcular? Se va a calcular de la siguiente manera. F' evaluada en g de x0 por la derivada en el punto, en g' de x0. Fíjense que acá en la hipótesis de esta propiedad, de esta regla de la cadena, pedimos g que sea derivable en x0, porque la vamos a tener que derivar. Y cuando pedimos que f sea derivable en g de x0, estamos pidiendo no solo que sea derivable, sino también que esté definida. Obviamente, para que una función sea derivable en un punto, tiene que estar definida en ese punto, ¿sí? Y es por eso que podemos calcular la derivada de esta f' en el punto g de x0. Bueno, a ver cómo se aplica esto. En general, lo que hago es
calcular h' siendo h de x igual a la raíz de x cuadrado más 1. Vamos a ver. Entonces, lo que yo sugiero en esta parte es identificar cuáles son las funciones que intervienen en la composición y en qué orden están aplicadas. O sea, digamos, en este caso mi h es la raíz de x cuadrado. Entonces yo lo que quiero identificar ahí es quién es f, quién es g, y si tengo f compuesta con g o g compuesta con f para generar esa h. Porque una vez que tengo identificado esas funciones, aplicando la regla de la cadena me sale directamente la fórmula para derivar. Por eso es que en la práctica de funciones insistía un poco con el tema de identificar quiénes son las funciones f y g que intervienen en la composición. Entonces, tenemos h de x, que es la raíz de x cuadrado más 1. Bueno, a ver, si alguien me quiere decir, esta h es una composición. ¿Entre qué funciones? ¿Quiénes son las que intervienen en la composición? Foc, profe, F Sí, de G, F' se dice, ¿no? De G sí, sí. de X sub 0. ¿Cómo? Perdón, a ver. F' de G de X sub 0. Así. Foc. Sí, pero ¿quiénes son las funciones f y g para esta composición? Profe, una función sería raíz de x y la otra es x cuadrado más 1, puede ser. Bien, eso. F de x, raíz de x. G de x, x cuadrado más 1. Y ahora, para generar la h, ¿qué tengo? ¿F compuesta con G o G compuesta con F? F compuesta con G. F compuesta con G, perfecto. F sedito G en un X. Entonces, esto me dice, aplicando la regla de la cadena, que h' de x va a ser f' en g de x por g' de x. ¿Estamos? O sea que acá no hice nada, simplemente usé esta fórmula que estaba acá. ¿Sí? Bueno. Voy a la otra hoja y digo, si f de x es raíz de x, ¿quién es f'? F' sabemos que es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Y si g de x es x cuadrado más 1, ¿quién es g' de x? Acá me queda 2x. Entonces, ahora sí digo, h' de x, que ya habíamos dicho que era f' evaluado en g de x por g' en x, me va a quedar la derivada de f, que es 1 sobre 2, pero evaluada en g. O sea, 1 sobre 2 raíz de x cuadrado más 1 por g', que es 2x. ¿Estamos de acuerdo? De que esto me va a quedar, este 2 se fue con este 2, y esto me va a quedar x sobre la raíz de x cuadrado más 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Hagamos un ejemplo más. Vamos a considerar coseno. Vamos a considerar coseno de 3x más 2.
Vamos a llamarla h, así usamos f y g para las funciones que componen. ¿Quién es f y quiénes son las funciones que intervienen en esta función? Para formar, perdón, a la función h. ¿Quién es f y quién es g? F de x puedo llamar coseno de x, ¿sí? G de x que sea 3x más 2. perfecto. ¿Y h quién es? H de x es f compuesta con g en un x, ¿sí? Y entonces h' de x, la regla de la cadena me dice que va a ser f' en g de x por g' de x. Y ahora calculemos acá. ¿Quién es f' de x? La derivada del coseno, la tabla me dice que es menos el seno de x. Y la derivada de g es la derivada de 3x más 2. ¿Cuánto me queda la derivada de 3x más 2? 3. 3, exacto. Entonces, h' de x me va a quedar f', que es menos el seno evaluado en 3x más 2 por 3. Y ya está. Esto que yo estoy haciendo de identificar quiénes son las funciones f y quiénes son las funciones g que intervienen en la composición, armar la composición para poder aplicar la regla de la cadena, no es obligatorio que lo hagan. A mí me parece que cuando uno está empezando con aplicar la regla de la cadena, es útil hacerlo, como que aclara un poco para poder aplicar la regla. A mí me parece eso, ¿sí? Hay gente que directamente le queda más fácil, por ejemplo, si yo digo h de x, como estaba antes, ¿no? Que era coseno de 3x más 2, hay gente que directamente le queda claro que lo que hay que hacer, esta regla lo que me dice es que empiezo a derivar desde la izquierda o desde afuera hacia adentro, digamos. ¿Quién es la función que apliqué primero? El coseno. Entonces la derivada del coseno es menos el seno, y le evalúo en lo que tengo acá, 3x más 2. Y después derivo lo que tengo acá adentro, y me queda 3. Digo, si ustedes, por eso es la regla de la cadena, ¿no? Porque va como encadenado, primero es esto y después la derivada de esto, y si acá hubiese tenido otra composición, después va multiplicado por lo que tengo ahí. Cada uno elige la forma que le resulta más cómodo de pensar esta regla de la cadena. Yo creo que esto de identificar las funciones f y g puede aclarar un poco, si bien es más largo el proceso, pero al principio como que aclara y ayuda a entender de dónde salen las cuentas. Hagamos un ejemplo más. Tenemos h de x. Vamos a poner así. Logaritmo natural del coseno cuadrado de 2x. Ojo, porque acá tenemos varias cosas, ¿no? Entonces, ¿alguien se anima a decirme quiénes son las funciones que intervienen y en qué orden en esta composición? Bueno, voy de a poco. F de x, logaritmo de x. G de x, seno cuadrado de x.
vamos a poner... voy a ir más de a poco todavía. G de X que sea X al cuadrado, FG, J, vamos a poner acá, J de X que sea coseno de X, y de X, 2X. 4 funciones intervienen en esa composición. ¿Y quién es H? Bueno, H es H es F compuesta con G, compuesta con H, con J, perdón, compuesta con I en un X. A ver, ¿es cierto eso? Porque eso me diría que esto es F de G, de J, de I de X, por F de I de J de X. A ver, o sea, ¿qué sería? Estoy comprobando que lo que dije acá está bien, ¿sí? Eso sería hacer el logaritmo natural de X al cuadrado, pero evaluado en cos, o sea que tendría el coseno elevado al cuadrado, pero el coseno mirado en 2x, o sea que sí, está bien lo que dijimos ahí. Bueno, y entonces ahora apliquemos esta regla de la cadena para estas 4 funciones, para esta composición de 4 funciones, esta h que es una composición de 4 funciones. ¿Cómo me queda eso? Me queda h' de x. Voy a aplicar la regla que uno la enuncia para 2, pero la puedo usar para una cantidad grande de funciones compuestas. Entonces va a ser la derivada de f evaluada en todo lo que tengo dentro, en g de j de i de x por, sigo derivando, la derivada de g en j de i de x por j' de i de x por i' de x. ¿Sí? O sea que fíjense que fui derivando, desde afuera desde la función que tenía afuera hacia adentro, y todas las fui evaluando en las restantes, ¿no? F la evalué, la derivada de F en J de I de X, la derivada de G en J de I, la derivada de J en I, y después tenía I'. Bueno. ¿Quién es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre lo que tengo en el argumento, que es G de J de I de X, o sea, el coseno cuadrado de 2x, por la G dijimos que era el x al cuadrado. ¿Quién es x al cuadrado? La derivada es 2 por, y evaluada en el coseno de 2x, o sea que tengo coseno de 2x, por, vuelvo para atrás un segundo, la derivada de j, la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno, es lo que dice la tabla. Entonces va a ser menos el seno de 2x, y finalmente multiplico por la derivada de 2x, que es por 2. O sea que esto nos va a quedar 2 por 2, 4. 4 coseno de 2x por el seno de 2x, este menos lo voy a sacar afuera, es el del seno, dividido coseno cuadrado de 2x. O sea que esto me va a dar, este coseno de 2x se va a ir con uno de estos de acá, me va a quedar menos 4 seno de 2x sobre coseno
de 2x. Y esto me va a quedar menos 4, miren finalmente a lo que se llegue, tangente de 2x, porque es seno sobre coseno. ¿Está? O sea que está la derivada h' de x, me queda menos 4 tangente de 2x. ¿Me fueron siguiendo? Sí, profe. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran que hagamos? Esta parte de derivadas es muy mecánica, muy mecánica. Yo entiendo que la parte de la regla de la cadena quizás es lo que más cuesta, y entonces lo que hay que hacer es practicar, como todo, ¿no? Acá las dudas se sacan practicando. Yo ya hice bastantes ejercicios, no sé si tienen alguna duda puntual de estos de derivadas o de algo anterior. Sí. Acá en este último ejemplo, porque estamos derivando, para que vuelva para atrás un poquito. Estamos en este ejemplo, ¿sí? Que estamos haciendo ejemplos de... No, voy a volver un poco más para atrás. Estamos haciendo ejemplos para derivar funciones compuestas. Y entonces, cuando derivamos una función compuesta, lo que aplicamos es la regla de la cadena, que es lo que tenemos acá, esta propiedad que enunciamos acá, que está dada en las hojas de la teoría para la clase de hoy, que está en la página de la materia. Entonces, en los ejemplos que fuimos viendo, lo que hacemos es identificar, ahora sí voy al último ejemplo, este que me decías, tenemos esta función h, que es una composición de varias funciones. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es identificar quiénes son las funciones que aparecen en esta composición y en qué orden están compuestas. O sea, para formarme esta h, hice f compuesta con g, compuesta con j, compuesta con i. No pongo cualquiera en cualquier orden, ¿no? Tiene que estar en el orden indicado para formarme esta h. Acá lo único que hice fue chequear que esto efectivamente me da la función de la cual partimos, que era el logaritmo del coseno cuadrado de 2x. Y entonces, una vez que identifiqué quiénes son las funciones que me aparecen en la composición y en el orden en el que están compuestas, en el orden en el que están compuestas, lo que hago es aplicar la regla de la cadena. Y la regla de la cadena me dice, acá ¿qué hice? Fue aplicar la regla de la cadena para este ejemplo en particular. Entonces digo, la regla de la cadena me dice que la derivada de h va a ser la derivada de la primera función que interviene en la composición, evaluada en las anteriores, en las restantes, digamos, no en las anteriores, en las restantes, por la derivada de la que sigue, evaluada en lo que me queda, por la derivada de la que sigue, evaluada en lo que me queda, por la derivada de la que sigue, evaluada en el x. O sea que acá lo único que hice fue escribirme en general cómo es la regla de la cadena para este ejemplo. Y en este renglón de acá abajo, lo que hice fue empezar a reemplazar por las derivadas de f, de g, de j y de i, evaluándolas las derivadas en lo que tenía que evaluar, ¿no? La derivada, como f de x es el logaritmo natural de x, la tabla que me dice que f' de x es 1 sobre x. Bueno, pero yo ahora tengo que hacer f' evaluada en g
de j de i de x, ¿no? O sea que tengo que hacer f' evaluada en el coseno cuadrado de 2x. O sea que esto me va a quedar 1 sobre el coseno cuadrado de 2x. Y eso es lo que puse acá. Y así fui haciendo, después multiplicándola por esto que está acá, y multiplicándola por esto que está acá, y multiplicándola por esto que está acá. Eso es lo que fui haciendo paso a paso. ¿Vamos? Nada. ¿Alguna pregunta más? Profe, Sí. yo tengo una duda con un ejercicio de la práctica 4, pero es una parte del ejercicio, no todo el ejercicio. Bueno, No sé si puede. Del ejercicio 44 de la práctica anterior, cuando me dice que diga los x pertenecientes al dominio de la función, sabiendo que y es igual a 2. déjame que busco la práctica 4. Sí, profe. Ejercicio. Tengo acá. Déjame que lo copio. Ya tenemos f, que va del intervalo menos pi, 2pi, a r. Recibieron, perdón, antes de que me olvide, hoy cerca del mediodía envié los ejercicios resueltos que me mandaron el lunes. Sí, profe. Tienen que haber recibido, ¿sí? Bien. Sobre 2 más a. Determinará para que la imagen de f sea el conjunto menos 1, 3. Para dicho valor, luego, hallar los x en el dominio de f, tal que f corte a la recta igual a 2, o sea que f de x vale a 2. Sí, decime cuál es tu duda. Yo primero hice el gráfico del coseno y después cuando llegué hasta 2 cosenos de x menos pi, ya tuve más o menos una idea. Después a lo saqué ya marcándome una imagen en el gráfico, ¿no? Y después quedé tildada y no pude sacar las x pertenecientes al dominio, tal que f de x es igual a 2. Porque me acabo de hacer me hice la línea, una recta, imaginar en el 2 para ver cómo sacar el dominio, pero no, esa parte justo no veo cómo hacerlo. No me di cuenta. Mira, voy a poco. Vos primero tenés que buscar el valor de a para que la imagen sea este conjunto. Es 1, 3. Y que la busqué. Entonces, A claro, igual a más 1. Bueno. Otra forma de empezar sería, uno sabe que el coseno en el intervalo menos pi, 2pi, toma todos los valores entre menos 1 y 1. Ahora, si multiplicamos por 2, me quedará que menos 2, 2 por el coseno de x menos pi sobre 2, menor o igual que 2. Y si sumamos a, me queda menos 2 más a, menor o igual que 2 por el coseno de x menos pi sobre 2, más a, menor o igual que 2 más a. O sea que uno quiere que esto sea menos 1 y uno quiere que esto sea 3. Y entonces ahí llegaste a que a es 1. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y ahora entonces lo que hay que resolver es la ecuación 2 coseno de x menos pi sobre 2 más 1 igual a 2.
Es decir, que queremos en el intervalo menos pi, 2pi. O sea que yo quiero que los x estén acá adentro, las soluciones. O sea que esto es 2 coseno de x menos pi sobre 2 igual a, llevo este 1 restando, o sea que me queda 1. Y entonces la ecuación es coseno de x menos pi sobre 2 igual a 1/2. Bueno, entonces, uno se pregunta, ¿podemos plantear llamar z igual a x menos pi sobre 2? Para hacerlo más fácil, y tenemos la ecuación coseno de z igual a 1/2. Y entonces, ¿dónde? Voy a tener primero dos soluciones en el 0, 2pi, ¿no? Z1 que esté. ¿En qué intervalo el coseno es positivo? Bueno, el coseno es positivo entre 0 y pi sobre 2. Y el coseno es positivo, voy a tener otro Z2, en 3 medios de pi y 2pi. ¿Sí? Voy a la tabla y sé que el Z1, que son los valores que tengo en la tabla, el primer cuadrante, el Z1, donde el coseno vale 1/2, me va a dar pi sobre 3. Con ese valor, Z1, voy a poder sacar también el Z2, que está en esto que es como equivalente al cuarto cuadrante. Y entonces, ¿cómo saco el Z2? Es 2pi menos el Z1, o sea que es 2pi menos pi sobre 3, y eso me va a quedar 5/3 de pi. ¿Estamos? Bueno. Ahora, todas las soluciones de coseno de z igual a 1/2 son z igual pi sobre 3 más 2k por pi, o bien 5/3 de pi, 2k por pi, con k en z, perdón. ¿Por qué? Porque estoy usando la periodicidad del coseno, sé que cada 2pi se repiten los valores. ¿Estamos? Ahora, yo sé que el z es, dijimos, x menos pi sobre 2, es igual a pi sobre 3 más 2k por pi, o, perdón, esto era z. Z igual, perdón, acá no quiero poner z, quiero poner x directamente. Reemplazo z por lo que es, porque yo quiero los valores de x. X menos pi sobre 2 es igual a 5/3 de pi más 2k por pi con k en z. Despejo x, o sea que x me va a quedar pi sobre 3 más pi sobre 2 más 2k por pi, o x, perdón, x igual a 5/3 de pi más pi sobre 2 más 2k por pi. Esto me queda 6. Me queda 5/6 de pi más 2k por pi, o bien x igual a por 3
por 2, perdón, 10, 13 sextos de pi más 2k por pi. ¿Qué quedaría acá? ¿Ahí se va aclarando el ejercicio? Sí, profe. ¿Sí? Yo me había quedado bloqueado, no podía ver cómo buscar las X, pero después que lo planteó así, sí. No me di cuenta. Bueno. Entonces acá lo que te queda hallar, porque estos son todos los X, ¿no? Los X en el intervalo menos pi, 2pi. Para eso hay que buscar los valores de K que hacen que el X te caiga ahí, y es plantear, para eso, resolver menos pi menor o igual que 5 sextos de pi más 2k por pi menor o igual que 2pi, y también menos pi menor o igual que 13 sextos de pi más 2k por pi menor o igual que 2pi. ¿Sí? Entonces de acá busco el k que me queda en este intervalo y lo reemplazo acá, busco el k de esta ecuación y lo reemplazo en esta, y ahí obtengo los x en el dominio de la función. ¿Estamos claros? Sí, profe, buenísimo, muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, ya estamos sobre la hora. Yo les había dicho el otro día de ofrecerles una clase de consulta si quieren, pero una clase de consulta en sentido, yo no voy a resolver ejercicios, sino responder preguntas de ustedes, nada más. No es que voy a hacer ejemplos especiales ni nada de eso. Si les sirve, les puedo ofrecer el sábado a las 8 de la mañana. Es temprano, pero bueno, acá la verdad que estamos todos en casa, trabajando en casa, así que no tengo mucha disponibilidad de horarios entre la familia y el trabajo. Si les sirve, yo me conecto el sábado entre las 8 y las 9, hacemos una consulta a los que quieran preguntar ejercicios para poder avanzar mejor en las prácticas. Y entonces ponemos un horario de consulta ahí. Sí, profe. ¿Sí? Con preguntas puntuales. Buenísimo. Bueno, entonces, para los que se conecten el sábado a las 8 en la misma sala de Zoom de la clase, y si no, los que no se conectan, nos encontramos el martes en la clase. Martes es feriado, creo. El martes es feriado, tenés razón. El jueves, gracias. El jueves en la clase. Mañana ya va a estar subida la clase del jueves, ¿sí? Para la clase que viene, para la semana que viene, solo la clase del jueves subimos. Trabajen, avancen en la práctica, que ya esto se empieza a acabar y estamos acercándonos a la fecha del parcial. Bueno. Sí, perfecto, sí. El tema que viene, es el último para el parcial. El tema que viene, tenemos que terminar la práctica de derivadas, que la terminaríamos el jueves que viene, que es el 27, y después quedaría la práctica de primitivas. Sí, la práctica 7 es la última. No, de nada, me alegro que hayan podido conectarse. No sé qué va a pasar con Tatiana la semana que viene, pero bueno, los mantenemos al tanto. Y si necesitan conectarse a esta clase, se van a conectar sin ningún problema. Y los que quieren, incluso los de la comisión de Tatiana, obviamente, que están todos invitados a la consulta del sábado, que quieran unirse. Bueno, nos encontramos entonces la semana que viene.